El doctor Ramón Guillermo Veledo es nuestro invitado en el día de hoy. Para mí un honor, un placer conversar con él. Hemos recibido muchísimos comentarios de ustedes de muchas partes del mundo que están conectados a través de BPI TV, con nuestro programa en vivo, en directo, con Alba Cecilia en el día de hoy. Y preguntaban al doctor Ramón Guillermo Veledo algo que tiene que ver con este tercer bloque que he preparado para ustedes, hablar un poco de la realidad del país. Ya lo hemos hecho quizás someramente en los dos otros bloques que hemos tratado en la mañana de hoy. Pero yo anoté un dato que me llamó la atención y es bien reciente y tiene que ver con la canasta alimentaria. Se habla de que en el mes de enero la canasta alimentaria ha llegado a 25 millones de bolívares. Y quiero que ustedes sepan, amigos que nos están siguiendo en la mañana de hoy, que en este momentico de descanso que tenemos entre un bloque y otro de conversación con el doctor Ramón Guillermo Veledo, todos hemos hablado de lo alto que está el costo de la vida, de lo que ha significado la hiperinflación que estamos viviendo en Venezuela. 25 millones la canasta alimentaria. Y un amigo que se ha conectado con nosotros en el día de hoy no dio su nombre, pero nos pregunta si realmente el tema de la hiperinflación está siendo abordado también desde la Mesa de la Unidad Democrática. Se pregunta a la gente si la oposición tiene de verdad un proyecto, doctor, para afrontar este tipo de situaciones, porque eso también da un poquito de miedo. Claro. No hay candidatos. Estamos hablando de que no van a ir a un proceso donde se está haciendo un simulacro y no una elección importante, pero que viene después, si se llega a votar por la oposición. En todo este tiempo, la unidad ha seguido trabajando y yo no tengo cargos en la unidad, pero soy solidario de esa política, porque yo creo que esa es la única política que puede producir una alternativa para nuestro país. Sé que allí ha venido trabajando un grupo de técnicos muy calificado, muy importante, que además hay un grupo de trabajo de los partidos que está analizando estas cosas de los técnicos, porque la economía venezolana ha cambiado mucho, para mal, desde cuando se hicieron los lineamientos del programa de gobierno de la Unidad Nacional en el año 2012, que ahorita parece una eternidad. Eso hace apenas 6 años, pero parece que hicieron una eternidad. Entonces, por cómo se ha deteriorado la economía. Cuando tú piensas lo que Capriles presentó en 2013, cuando compitió con Maduro en aquel momento, y lo que se ha deteriorado la economía del país. Mira, Bloomberg, esta firma que hace análisis económico, tiene un índice para estudiar lo que llaman las economías miserables. La peor economía del mundo es la venezolana. Pero no es nada más eso, sino que su índice es 60 veces peor. Oye bien, 60 veces peor que el segundo país. Es decir, ¿qué es cuál? Un país africano. Ahora fíjate tú, es tan dramática la situación, porque allí va a haber que tomar medidas que tienen que ver, en primer lugar, bueno, ajustar la economía de la fantasía que vive el gobierno con la economía de realidad que vive la gente. Es decir, acercar esos dos planetas, que son planetas separados. Y, por supuesto, hacer políticas ya más de mediano y largo plazo, dirigidas ¿a qué? Bueno, a reactivar la economía, a reactivar la producción, a que pueda pararse de nuevo la agricultura, pararse de nuevo la industria que ha sido destrozada a lo largo de estos años, que haya un verdadero respeto al derecho de propiedad, una verdadera valoración del trabajo, porque qué peor valoración del trabajo hay que lo que tú recibes como sueldo, como remuneración por tu trabajo honesto, no vale nada, no sirve para nada. Entonces, ahora, la Mesa de la Unidad, una de las cosas que sé que va a hacer es empezar a difundir esas propuestas de qué hacer, ponerlas en la discusión del país, en todas partes, que en los sindicatos y en las cámaras de la producción y en los colegios profesionales y en todas partes, en todos los foros del país se discutan esas propuestas que ha preparado un equipo de trabajo de la Mesa de Unidad. Una vez que en la mesa se aprueben esas propuestas, o sea, empezar a circularlas por el país para que la agenda de la discusión pública se centre en los temas que de verdad le importan a la gente, porque es que se conduce la agenda de la discusión pública a temas exclusivamente políticos, cuando en realidad lo importante de los temas políticos es que son como la llave para poder entrar en los temas de verdad, que son los temas económicos, los temas sociales. ¿Usted cree que eso puede reivindicar la posición ante la ciudadanía de la Mesa de la Unidad Democrática? Yo Tomando en cuenta que hubo un momento que cayó, usted sabe, pues la credibilidad, la esperanza. Porque
tenemos todos que aprender de lo que ha pasado. Los políticos tenemos que aprender a tener una mayor sintonía siempre con la gente. Y los ciudadanos tenemos que aprender también, pues, yo soy ciudadano así como tú, como todos somos, tenemos que aprender a superar el inmediatismo. No es que, oye, si esto no se arregló para esta tarde, entonces estamos fracasados y frustrados. No, esta es una lucha muy difícil, porque este es un gobierno muy poderoso y muy mañoso, que se ocupa de todo menos de gobernar. Es un gobierno que es muy malo para lo bueno, para lo que hace falta, pero que es buenísimo para lo malo, para la trampa, para el truco, para la trapacería, para la corrupción. Cada vez que salen, trascienden secretos de estos bancos medio raros en Europa, se destapa unas ollas impresionantes, unos escándalos terribles. Con unos nombres además que están muy cercanos al poder. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ese pequeño grupo que ha privatizado el Estado, repito, ha privatizado el Estado en su beneficio, prescinde completamente de 30 millones de venezolanos, inclusive de la gente que votó por ellos, inclusive de la gente que de buena fe ha creído, se esperanzó en las promesas del presidente Chávez y pensó de verdad que Maduro la iba a continuar, y resulta que estamos pagando las inconsistencias, las mentiras, las corruptelas que derivan de esas falsas promesas. Porque pongamos solamente un caso que nos explica muy bien todo lo que está pasando. Cuando hay esa diferencia tan grande, hasta hace poco se eliminó el dólar a 10 para ciertas importaciones. Sí. Es decir, que había un dólar a 10. Y que alguien tenía acceso a ese dólar a 10. A eso voy. Entonces, cuando hay una gente que puede comprar un dólar a 10 y después venderlo a lo que sea, porque a los precios que ha llegado el dólar, entonces, naturalmente, hay una distorsión. ¿Cómo es posible pensar que no va a haber corrupción? Es decir, tendrían que ser unos... que no va a haber hiperinflación. Tendrían que ser unos santos, unos santos, pero unos santos de una calidad y de una pureza inédita, que ni siquiera el más santo de los santos es comparable con ellos. Bueno, para no caer en esas tentaciones, porque detrás de cada control, detrás de cada nueva alcabala, detrás de cada una de estas fantasías que tratan de sustituir la realidad, lo que se esconde es el negocio de algunos avispados. Y lo que se esconde entonces detrás de cada de esos negocios es un nuevo grupo de presión que defiende ese negocio y por lo tanto defiende esa política. Eso pasa con los controles, pasa con las importaciones. Aquí para destruir la industria nacional y la producción nacional se confió en las importaciones. Claro, las importaciones se basaban en una gran disponibilidad de divisas, pero esa abundancia de divisas se fue ¿en qué? En la deuda, en el despilfarro y en la corrupción. Y entonces ahora ya no hay divisas para importar y no hay nada con qué producir en Venezuela y estamos pagándolo en escasez. ¿Cómo, siendo un gobierno que va al exterior, como es el caso del canciller Arriaza, que está en este momento afuera, es capaz de decirle a la Organización de Naciones Unidas, a las comisiones de derechos humanos que se han pronunciado ayer, desde que comenzó esta semana, los pronunciamientos han sido realmente contundentes sobre la crisis humanitaria? ¿Cómo pueden decir, frente a una realidad como la que nos estamos hablando, doctor, que en Venezuela no hay una crisis humanitaria? Lo dicen, y ¿qué es lo que ocurre? Que nadie les cree. Ajá. Y cuando nadie le cree, lo que aumenta es el descrédito de Venezuela. ¿Y eso perjudica al gobierno? Sí, pero sobre todo nos perjudica a los venezolanos. Porque si el gobierno de Venezuela está tan lejos de la realidad, y entonces aquí, por eso se explica que cometa tantas arbitrariedades, ¿a quién se le va a ocurrir invertir $1 en Venezuela? ¿A quién se le va a ocurrir fiarle o prestarle plata a Venezuela? No se trata pues de las sanciones o de esas cosas. Lo que se trata es que el crédito de Venezuela está desacreditado. Y desacreditado significa que perdió su crédito. No solo perdió su credibilidad, perdió su crédito. Afuera entonces nadie cree en el país por culpa del gobierno. Eso lo pagamos los venezolanos. Claro. Ese venezolano que no consigue ese medicamento es que porque por supuesto a ningún laboratorio internacional se le ocurre invertir más plata en Venezuela, o a nadie se le ocurre fiarle a sus clientes venezolanos porque sabe que después no van a tener cómo pagar. Porque aquí yo
Estoy a conversar con gente, les pongo ese ejemplo, conversar con gente que son industriales en Barquisimeto, en mi ciudad. Yo sé que para ciertos productos alimentarios, el empaque o los químicos que necesitan para conservarlos salen más caros que toda la materia prima, que todo el cochino o que toda la carne que se utiliza en el producto. ¿Por qué? Porque esas cosas son importadas. El gobierno, con la destrucción que ha hecho de nuestra moneda, ha imposibilitado que el país importe lo que necesita, pero además de eso, con el descrédito ha impedido que nos fíen. Y la destrucción del aparato productivo nacional. Porque está todo conectado. Está todo conectado, porque tú no puedes tú pensar que vas a destruir el aparato productivo sin que pase nada, sin que nadie se dé cuenta. Pues mire, si se da cuenta la gente afuera y adentro. ¿Y usted sí cree que adentro se están dando cuenta? Yo sí creo, ¿no? Y es que se nota en todas las encuestas, en todos los sondeos. Y se nota por eso en el miedo que el gobierno le tiene a las elecciones de verdad. ¿Por qué hace unas elecciones tramposas y por qué cuida que no haya credibilidad en las elecciones? Pues el gobierno cuida eso, ¿ah? El gobierno, por ejemplo, no cambia a las rectoras del Consejo Nacional Electoral porque esas son la clave. La garantía de verdad. Sí, porque es la garantía de que la gente no vote. Claro. Porque es la garantía de que la gente no tenga confianza. Y entonces, y de lo que voten, pues es la garantía de que el gobierno va a ganar. Pueden hacer un simulacro, pero porque la gente no va a votar. Entonces, claro, el gobierno estimula que la gente no vota porque sabe que si la gente vota, pierde. Entonces, esa es la verdad. Y por eso, en vez de elecciones, hace simulacros. Vamos a hacer una pausa. En vez de elecciones, hace simulacros. Quiero, en la parte final de nuestro programa, que el doctor Ramón Guillermo Veledo nos dé algunas reflexiones sobre cómo ve el futuro de nuestro país, que está, pues, claro, la situación económica, política y social que vivimos, qué pasa con nuestros derechos humanos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos políticos, y muy especialmente qué va a pasar en Venezuela futuro. Yo sé que no tiene una bolita mágica, pero sí creo que él tiene mucho que decirnos al respecto. Así que en solo minutos, a través de BPI TV.